Hola a todos nuestros pacientes de Clínica Ginecológica Integral GM. Estamos aquí en nuestro podcast Conectados. Conectados porque siempre estamos con ustedes, 24/7 en nuestra línea de teléfono 8605-8808, donde ustedes pueden escribir a cualquier hora, cualquier inquietud. Estoy muy bien acompañada por mi esposo, el doctor Armando García. Hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, muy importante, porque si no se hace un diagnóstico precoz, puede comprometer tu vida. Así es, doctora Mejía, gracias a todos los que nos siguen, gracias a los que no nos han seguido, pero que ya nos van a seguir. Y pues sí, hoy vamos a hablar del embarazo ectópico. Es un tema que a nosotros nos inquieta mucho, porque si bien es cierto, si vamos a la definición de embarazo, es la unión de un espermatozoide con un óvulo. Listo, embarazo. Esa es la definición fisiológica que podemos darle a embarazo. Sin embargo, cuando se une el óvulo con el espermatozoide y se empieza a formar vida, lo que llamamos huevo fecundado, él empieza a viajar a través de las trompas hasta llegar a anidarse. Idealmente debe hacerlo en el cuerpo uterino, en el endometrio, que es la capita más fina, más íntima del útero, donde ahí él va a pasar sus 9 meses, ¿ya? Sin embargo, hay casos en los cuales no sucede esto, o sea, sí se une el espermatozoide con el óvulo, pero no se implanta en este lugar que es el fondo uterino, en el endometrio, y se puede implantar anómalamente en otro lugar como la trompa, puede ser un ovario, puede ser el cérvix, puede ser externamente en el abdomen. Incluso hay casos reportados de implantación de embarazo ectópico en el hígado, y realmente son extremadamente raros, pero en general la estadística es que de cada 100, 1 o 2 van a ser ectópicos. Por eso es que en Clínica Ginecológica Integral GM insistimos en tu chequeo ginecológico o en tu consulta preconcepcional, porque vamos a hacer una consulta ginecológica donde vamos a examinar ginecológicamente si tenés algún tipo de infección vaginal. ¿Por qué suceden los embarazos ectópicos? Los factores de riesgo, ¿eh? Sí, así, el factor de riesgo de un embarazo ectópico. Pacientes que han tenido infecciones vaginales a repetición o estas infecciones vaginales que no han sido manejadas adecuadamente han avanzado a la tuba uterina y han causado una enfermedad que se llama enfermedad inflamatoria pélvica. Esta enfermedad inflamatoria pélvica hace que las tubas uterinas se pongan inflamadas y esta inflamación hace que ella no haga su función, y por eso es cuando se fecundó el óvulo en la ampolla, parte de la tuba uterina, ahí se quedó el embarazo. Entonces, por eso es que no es correcto que nos embaracemos sin un previo chequeo ginecológico por tu ginecólogo de confianza. Porque podemos prevenir un montón de cosas. Si yo prevengo una infección vaginal, estoy preveniendo un embarazo ectópico. Y un embarazo ectópico implica que si no se diagnostica a tiempo, una vez que ya me di cuenta que estoy embarazada, necesito un ultrasonido urgente vaginal, ¿verdad? Así es. Dentro de esos factores de riesgo, bueno, la principal, que son las inflamaciones pélvicas, hay otros factores de riesgo que también deben de hacernos pensar en un embarazo ectópico, como los legrados anteriores, por ejemplo, porque recuerdan que él se debe anidar en el endometrio, en la parte más profunda, en el fondo del útero, y sin embargo, si ahí hay alguna sinequia, alguna cicatriz antigua por un legrado uterino, puede haber un embarazo ectópico porque no pudo anidarse, no se implantó ahí y se implanta en el cuello. En el cuello es algo súper complicado, súper difícil de manejar, porque también es un embarazo ectópico cervical, así se llama. El de la tuba es embarazo ectópico tubárico, el del cervix, embarazo ectópico cervical. También hay embarazo ectópico, como decía, abdominal. Sin embargo, este del cervix lleva pues mucho problema, porque si lo diagnosticamos, digamos 6, 7 semanas, 8 semanas, y vemos que hay viabilidad porque se va a formar el embrión, no podemos sacarlo de ahí porque ya es viable. Sin embargo, cuando hablamos de viabilidad, realmente el concepto de viabilidad es todo embarazo que esté implantado adecuadamente y que adecuadamente puede llegar a su fin. Un embarazo en el cuello no va a llegar a su fin adecuadamente. Ahí
Dios tiene la última palabra, por supuesto nosotros somos limitados y como humanos lo que podemos decir es un embarazo que se anida en el cérvix puede complicarse como es una mala implantación, en un acretismo placentario, puede haber invasión a órganos vecinos, puede ser recto, puede ser a vejiga, puede ser órganos pélvicos que están cerca, ureteres, o sea, es una complicación bastante difícil de manejar una vez se ha instaurado un acretismo placentario en cualquiera de sus dimensiones, ¿no? Porque hay diferentes grados de acretismo placentario. Entonces es importante que si usted se hizo una prueba de embarazo y sale positiva, pero apenas tiene 2 semanas, 3 semanas de retraso, llegar a la clínica porque entonces hacemos un ultrasonido transvaginal y pues podemos ver a dónde se está implantando el saco gestacional y podemos hacer un pronóstico y decir qué tan viable va ese embarazo, qué tan no viable está desde ese momento, porque que no nos agarre pues de sorpresa y de repente a las 8 o 9 semanas darnos cuenta que hay un embarazo en el cuello donde es difícil de poder darle el seguimiento adecuado. Así es, eso que comenta mi esposo ya nos ha sucedido en nuestra práctica ginecológica. Sí. Y estoy segura de que muchos ginecólogos también han presenciado embarazos cervicales o ítmicos cervicales, donde el embarazo, pues la mujer tiene amenazas, tiene dolores, y si el ginecólogo que hizo el primer ultrasonido no hizo este diagnóstico, ya los otros ginecólogos ya no lo logran ver. Así porque es. El embarazo va creciendo y todos creen que el embarazo está bien ubicado, pero el embarazo no está en su ubicación perfecta. Yo siempre digo a mis pacientes, el embarazo es algo perfecto. El óvulo perfecto, el espermatozoide perfecto, la trompa perfecta, el útero, endometrio perfecto, ubicación perfecta, momento perfecto, ovulación perfecta. Entonces, y la literatura también lo dice así. La literatura es explícita donde habla que es un embarazo ectópico. Entonces, un embarazo a nivel cervical es un embarazo ectópico. Así es. Entonces, si yo no hago ese diagnóstico con la pericia, con la sabiduría y la enseñanza que tuvimos en la práctica médica, yo estoy condenando a mi paciente a que ella se complique en un futuro. Ya sea con una hemorragia, como usted muy bien dijo, con un acretismo, y al final mi paciente va a perder, es posible, ¿verdad?, que pierda su vida, la del bebé o el útero, por no haber hecho un diagnóstico certero y adecuado en el momento adecuado. Porque a ver, ¿qué pasa? Eso es lo que sucede. Pienso yo que este es el asunto, este es el, como decimos aquí en Nicaragua, el meollo del asunto. Que vemos el embarazo avanzado, no vimos dónde inició y decimos, no, pues se está desarrollando bien, y el otro ginecólogo que le empezó a ver la vio posteriormente, no, pues un embarazo que va normal, fíjese que yo lo veo todo tranquilo, hasta cuando empezamos a ver el acretismo placentario decimos, ve, tenía razón el otro ginecólogo, o tenía razón aquel radiólogo, porque a veces los radiólogos, nuestros colegas radiólogos hacen estos diagnósticos, y el ginecólogo, yo entiendo esta parte, nosotros amamos la vida y nos emocionamos cuando llega una mujer embarazada, esto es así, a todos los ginecólogos, yo pienso que es un sentimiento común de todos los ginecólogos, pero hay circunstancias que sí ponen en riesgo, literal riesgo, la vida de esta paciente. Un embarazo implantado anómalamente pone en riesgo, porque ¿cuál es la complicación del ectópico? Pues, o sea, si es tan riesgoso, ¿por qué se embaraza? Bueno, uno, por el factor de riesgo que mencionábamos, pero también resulta que la complicación es el estallamiento. Por ejemplo, se rompe la trompa, estalla, explota, todo eso, y empieza a sangrar de una manera que es difícil, un vaso importantísimo, un vaso grande. Estamos hablando que 6, 8 minutos una paciente está en shock hipovolémico. Desmayada. Sí, muriéndose, o sea, casi sin sangre, circulando a través de sus órganos o su aparato cardiovascular, y todo está en abdomen. Si una mujer tiene una ruptura de un ectópico, ya sea cervical o ya sea ovárico o en la trompa, imagínense un ectópico en el cuerno uterino, que es súper vascularizado. Tenemos que, desde que empezó a sangrar, para operarla y salvar la vida, 6 minutos. ¿Y si está en la casa? ¿Y si todavía no sabíamos que era ectópico? ¿Y si todavía andamos vacilando y está en el hospital, pero le empezó un dolor y no sabemos de qué, y pensamos que es apendicitis o que es otra cosa? Porque los dolores abdominales
son así. Es decir, el cirujano lo primero que va a pensar en un dolor bajo es que es apéndice. Y si es arriba, el cirujano va a pensar que es la vesícula, o que es el hígado, o que es el páncreas. El cirujano. El ginecólogo, bueno, lo primero que pensamos nosotros es que algo está pasando con el embarazo, ¿verdad? Porque por eso estos manejos son multidisciplinarios y por eso es que los colegas y nosotros trabajamos juntos, trabajamos de la mano, porque aquí es como en los géneros, la mujer piensa de una manera, el hombre piensa de una manera, el cirujano piensa como cirujano, el médico internista como internista, el ginecólogo como ginecólogo. Cuando nos unimos podemos sacar las mejores ideas y salvar la vida. Entonces, bueno, me estoy saliendo del tema ya del embarazo ectópico, pero el embarazo ectópico de por sí representa una emergencia obstétrica, es una emergencia obstétrica y debemos verlo como tal. Así es, por eso es que regresamos y estamos volviendo a decir, mi salud es prioridad. Y si ya estoy embarazada, esto es súper prioridad. No podemos depositar nuestro embarazo, nuestra salud, en cualquier mano. Yo diría que tenés que buscarte tu ginecólogo de confianza, tenés que buscar tu institución de confianza. Donde te sientas cómoda. Donde vos te sientas bien, cómoda y segura principalmente. Donde puedas preguntar. Así es, donde te pueden explicar, donde puedes escribir. Donde te contesten. Así es. ¿Por qué? Porque, o sea, no estás sola. Yo siempre le digo a mi paciente y le digo a mis amigas, todos necesitamos un coaching, así se dice. Ajá. Donde necesitamos que alguien nos esté diciendo qué tengo que hacer. Si yo voy al gimnasio, necesito un instructor, porque yo no sé hacer ejercicio, pero el instructor sí. Entonces usted necesita un ginecólogo que le diga qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Entonces no asumamos que ya sabemos qué es lo que voy a hacer. No, si yo ya estudié, si yo ya me formé en tal tema, yo sí te puedo ayudar. Sí. Pero si no, pues es imposible. Por eso es que no podemos, digamos, andar ahí en la calle como que si yo no tengo necesidades o prioridades. La mujer tiene necesidades y tiene prioridades. Y una de sus principales prioridades es la prevención de enfermedades que son altamente mortales en su vida. Así es. Como parte de otro factor de riesgo que puede llevar a un embarazo ectópico son las cicatrices uterinas anteriores. Por ejemplo, pacientes que tuvieron una miomatosis, pero se hicieron una cirugía, quitaron el mioma para que se pueda embarazar. Tiene alto riesgo de embarazo ectópico. Eso no significa que se va a quedar con el temor y no se va a ir a embarazar. Más bien que es un embarazo que debe de ser súper planeado. Lo ideal, por supuesto, que este es el mundo ideal. Llegar a la consulta preconcepcional, descartamos todas las enfermedades, hacemos una buena historia clínica, vemos cuáles son los riesgos y los enumeramos. Mire, usted tiene riesgo de esto y de esto. Para disminuirlo, vamos a hacer esto y esto y esto. Y entonces hacemos un plan de acción. El plan de acción puede incluir cambios de estilo de vida, cambios de estilo de alimentación, puede incluir algunos suplementos alimenticios, puede incluir vitaminas, minerales, suplementos, tratar una enfermedad que quizás ni siquiera se había dado cuenta y la podemos diagnosticar en ese momento. Una vez todo eso, como dice mi esposa, está perfecto porque esto se debe de ser así, entonces se manda a la paciente con un historial de sus menstruaciones, cuáles son los días del coito y cuáles son las condiciones del papá o del varón para tener un semen de alta calidad también. O sea, porque esto no es como al azar, sucedió y ya está. O sea, pues bendito sea Dios que a mucha gente le sucede de esa manera. Así pero es, con la primera. Con la primera y le sale, pero sí realmente es algo que debemos de cuidar y disminuir tantas complicaciones que en la actualidad vemos niños con diagnósticos raros ahora, del comportamiento, TDAH, no sé cuándo, un montón de comportamientos raros que se han ido diagnosticando y que se están estudiando y que muchas veces pueden irse disminuyendo solo con hacer una adecuada atención preconcepcional y no se diga pues ya en el embarazo. Si yo vengo y diagnostico un embarazo ectópico, digamos uterino, tuvárico, ¿yo para qué voy a dejar que la mujer sangre? ¿Yo para qué voy a dejar que se rompa esa trompa y que entre en un choque hipovolémico y llevármela a la UCI después o tenerla que transfundir? ¿Para qué voy a esperar eso? Si diagnosticamos el ectópico y ella anda tranquilita y sin ningún síntoma, ese es el momento de operarse. Entonces muchas veces, como nosotros decimos, esto es una emergencia,
esperamos que la mujer llegue mal matada para decir era emergencia. Es verdad, porque salió del quirófano a la UCI, pues era verdad. El éxito es que no tenga que ir a unidad de cuidado intensivo. El éxito es que no tenga que transfundirle cantidades exageradas de hemoderivados que no son de ella, que también es como, se trata de esto como las transfusiones como una, ¿cómo se llama? Como un trasplante. Es lo mismo, es otro tejido de otra persona que le estamos incluyendo a ella con todos los riesgos que esto lleva. El riesgo quirúrgico, los riesgos anestésicos, riesgos de infecciones. O sea, todo esto se puede evitar con adecuada atención preconcepcional. Hasta incluso esos embarazos ectópicos. Imagínense que llegan a la consulta y nos dicen que ha tenido historia de candidiasis a repetición, cervicitis a repetición, historia de una conización. Entonces nosotros venimos y ¿qué es lo que vamos a hacer? Mínimo de entrada un ultrasonido. Luego vamos a mandarle una histeroscopía para ver cómo está la cavidad uterina y ¿cómo se llama? Y tubárica. Y puede ser que hagamos una histerosalpingografía también. Entonces depende, los estudios no se mandan así, todos, o al azar, a ver qué pega, sino que uno va pensando en diagnosticar o descartar algo. Entonces, pues aquí yo creo que todo redunda en lo mismo, el chequeo y a tiempo. Así es, así que bueno, creo que estamos llegando al final de nuestro video. Pues sus ginecólogos GM, aquí estamos siempre para servirles, conectados, informándoles, educando y expresándoles que para nosotros lo más importante es el cuidado, es la prevención. Esa es nuestra visión y nuestra misión, prevenir enfermedades que son altamente mortales a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer pues es un pilar fundamental en la sociedad, y que si una mujer está sana, todo lo demás va a estar alineado y perfecto. Así es, muchas gracias. Nuevamente denle en seguir a nuestras redes sociales, este canal de YouTube, estos podcasts. También estamos en TikTok, en Instagram. Nos siguen en las líneas que tenemos habilitadas de WhatsApp. El 86058808 es nuestra línea directísima. 24/7 se les está respondiendo cualquier duda que tenga que ver con salud. Muchísimas gracias. Así es. Realmente ha sido un año muy bendecido gracias a ustedes, a cada uno de nuestros pacientes. Agradecemos infinitamente a Dios por todas las bendiciones que nos da a diario. Y por supuesto que mientras ustedes nos sigan prefiriendo, nosotros vamos a seguir existiendo. Así es. Nos vemos hasta en el próximo video, que vamos a hablar sobre el método anticonceptivo, para que estén pendientes. Se despide de ustedes el doctor Armando García. y su servidora, la doctora Fátima Mejía. Hasta la próxima.